Vamos a compartir en el libro de Levítico el requisito de los sacerdotes. El eterno Dios Todopoderoso, nuestro Dios, no obliga a nadie a seguirlo. Él ama al ser humano, Él nos ama, y Dios atrae al ser humano a sí mismo con bondad, pero no obliga a nadie. Y tenemos libre albedrío, pero si nosotros queremos seguirle, si nosotros queremos servirle, entonces debemos entender que es a la manera de Él, como Él diga que debemos seguirle, y no en la forma que se nos ocurra hacerlo a nosotros. Y la forma en la que debemos seguirlo y servirle, la manera en la que Él quiere que le sigamos y le sirvamos, es muy elevada. Es muy elevada desde el punto de vista de la santidad. Es muy elevada desde el punto de vista de los requisitos que pide Dios. Y eso lo hace Dios para el bien de nosotros. Jesús mismo, a pesar de que murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados, elevó el nivel de requisitos, elevó el nivel de requerimientos para el servicio y para la vida cristiana. O lo seguimos como Él quiere o no le estamos agradando. Y muchos no estamos tan conscientes de eso hoy. A pesar de la gran paciencia, de la gran misericordia que nos tiene Dios, a pesar de que tenemos la posibilidad de elección, o le seguimos como Él quiere, o no estamos aprobados por Él, o no le agradamos en el servicio. Santidad. ¿Qué es santidad? Porque hablamos de santidad, de una santidad elevada para servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? ¿Qué es santidad? Santidad no es algo místico. Los conceptos que dan en los diccionarios seculares dicen que es aquello que es propio de ser santo y que santo es alguien con bondad, que tiene virtudes religiosas, pero el verdadero sentido de la santidad, aquel que no es místico, sino que es práctico. Sabe que la religión tradicional ha canonizado personas y los declara santos. Por eso en el mundo, incluso pues los que trabajan en la brujería, el ocultismo, la santería, por ejemplo en Cuba, dicen que santo es un ser que está en otra dimensión, un ser y que pues sabemos que son los demonios, pero santo en lo práctico es realmente estar apartado para Dios. ¿Apartado de qué? De todo propósito y motivación egoísta. Nos apartamos de todo propósito, motivación egoísta, nos apartamos del mundo para servir a Dios. Entonces estamos llamados a ser santos. Entonces estamos siendo pues santos, en este caso santificados por la sangre de Jesús. En los tiempos bíblicos esa santidad se manifestaba en ritos, en rituales de pureza. Pero esos ritos de pureza eran sombras, eran símbolos de formas de conducta, de hábitos, de sentimientos que deben ser la norma para servir y para vivir para Dios. Por lo que Él es santo y está apartado de todo sentimiento egoísta. Y como Dios es santo y está apartado de todo sentimiento egoísta, Él nos llama para servirles y para vivir para Él, a ser santos y estar apartados de todo sentimiento y conducta egoísta. Y por las Sagradas Escrituras sabemos que habían requisitos de santidad a un nivel elevado para el servicio. Habían requisitos de santidad elevados para un nivel de servicio para el pueblo. Pero a otro nivel de los requisitos de santidad estaba el sacerdote, a un nivel más elevado. Y a un nivel altísimo de requisitos de santidad y pureza ritual estaba el sumo sacerdote, estaba el trabajo, el oficio, la vida del sumo sacerdote. Si vivir el estilo de vida lleno de ritos, de fiestas, de rituales que le pedía Dios, el Todopoderoso, a Israel era difícil, ¿cómo sería el estilo de vida, la vida ritual del sacerdote? Y aún más, ¿cómo sería la vida de pureza y santidad ritual que tenía que llevar el sumo sacerdote? Si hemos vivido años en el Evangelio, ¿podríamos decir nosotros que hemos logrado vivir al modo de aceptación de parte de Dios que llegó a vivir Israel? O es decir, al nivel de vida, de aceptación que vivió Israel, digo para el servicio. Lo voy a resumir. La vida de Israel debía ser santa, diferente a los pueblos paganos que le rodeaban, que tenían maldad, había mucho egoísmo. Y esos pueblos paganos e idólatras estaban impregnados de acciones pecaminosas. Bueno, si la vida de Israel tenía que ser diferente a la de esos pueblos paganos para el servicio al Señor Dios Todopoderoso, y había un propósito eterno para ellos, de entre ellos la vida del sacerdote
y la del sumo sacerdote era aún más especial, aún más fuerte. ¿Por qué eran tan elevados los requerimientos, los principios, las leyes, los requisitos en los cuales tenía que vivir el pueblo, los sacerdotes y el sumo sacerdote? En este caso, ¿por qué eran tan elevados los requisitos de las leyes para los sacerdotes y los sumos sacerdotes? Porque cargaban con la responsabilidad de educar espiritualmente a la comunidad. Deuteronomio 33:10 dice, hablando de los sacerdotes, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley, la Torá, la Biblia, a Israel. Pondrán incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Fíjese que los sacerdotes vivían en territorios especiales, esparcidos entre las demás tribus. ¿Sabe para qué? Para que la enseñanza llegara a todos de igual manera. Mire qué importancia era la vida del sacerdote y el sumo sacerdote. Si alguien mataba a otro, aunque fuera accidentalmente, tenía que huir a la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. La familia del que huía del refugiado oraba para que muriera el sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote tuviera una muerte prematura. Pues obvio, si su familiar tenía que huir a una ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pues toda la familia se ponía a orar para que el sacerdote muriera. ¿Sí? Hay gente que ora para que el pastor se vaya, pero en ese caso era para que muriera. Y entonces todos oraban en esa familia para que el sumo sacerdote muriera y que su familiar pudiera regresar. ¿Por qué? Porque ellos entendían que no pudo educar correctamente a los ciudadanos. No los pudo educar correctamente y por eso había pecado en la comunidad. Imagínense que hasta de cierta manera el sacerdote y el sumo sacerdote cargaban con la responsabilidad de los pecados de la comunidad. Ellos vivían en territorios especiales esparcidos por entre las demás tribus para que la enseñanza pudiera llegar a todos de igual manera. Si alguien mataba a otra persona, tenía que huir de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. La familia de ese que había huido del refugiado oraba para que el sumo sacerdote muriera, para que su familiar pudiera regresar, pero entonces, porque no había educado bien a la comunidad, pero el sumo sacerdote tenía que convencerlos de la importancia de su vida para que ellos no siguieran orando para que él muriera. Entonces, ahora podemos entender cuando la Biblia dice en Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Un versículo fuerte, no está Dios diciendo que no hayan maestros, sino que reflexionemos en la responsabilidad de ser maestro porque tienen una responsabilidad fuerte. Ahora, miremos mejor el versículo que ya leímos, de Deuteronomio 33:10, donde dice la función de los sacerdotes. Repitamos ese versículo que leímos hace unos minutos atrás. Ellos, hablando de los sacerdotes, enseñarán tus juicios y tu ley, es decir, la Torá, la Biblia, el Pentateuco, a Israel, y pondrán incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Entonces, la función de los sacerdotes estaba enmarcada en este versículo. Primero, enseñar la Torá. Leímos, y tu ley, tu Torá, a Israel. La palabra ley siempre es traducida, o casi siempre en la Biblia, por Torá. En este caso es traducida por Torá. Los sacerdotes tenían que enseñar la Torá, la ley, a Israel, la ley, el Pentateuco en sentido general. Segundo, mantener, por así decirlo, la energía que mantenía unida al pueblo con Dios, porque dice que ellos pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Como ellos mantenían el sacrificio o el recordatorio del sacrificio, entonces podía mantenerse Dios santo, unido al pueblo por medio del perdón y la misericordia a través de ese sacrificio. Ese sacrificio tapaba el pecado del pueblo y Dios podía estar entonces unido a su pueblo. Entonces enseñar la ley, poner los sacrificios y corregir al pueblo. Tenían que corregir a los que habían cometido errores. Dice, leímos ahí también, ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Su trabajo también era juzgar. Como les dije, hoy cada día es más difícil porque cuando uno medio intenta corregir a alguien y le dice aún de una forma muy disimulada o muy sugerente o con mucho cariño el error que está cometiendo, simplemente o no te escuchan, no te oyen, no te ponen atención y te dicen cuál es su propia opinión o se ponen bravos y se van. Estamos en una generación que es de cristalitos porque hoy tenemos muchas opciones y la gente se va para donde no lo corrigen. Por eso se pasan 20 años de cristianos sin que dejemos las mañas, sin que dejemos los errores, porque apenas alguien nos confronta y nos dice el error que nos está dañando, lo primero que hacemos es correr a otro lugar, huir
como cristalitos que nos quebramos fácil. Y así nunca Dios puede usar a alguien para emprender una corrección completa y una mejora completa a nuestra alma, a nuestras cualidades, a nuestro carácter. Pero esa era una de las funciones de los sacerdotes, enseñar la palabra, corregir a la gente y mantener el sacrificio vivo. El pueblo pecador pudiera seguir unido a un Dios santo a través de la sangre de ese sacrificio. Este trabajo era tan arduo que no se podía realizar sin ayuda completa o un apoyo completo de la comunidad. Era un trabajo de tiempo completo. Y hablo en relación con el sostenimiento. El pueblo tenía que sostener a los sacerdotes, a los líderes, a los que enseñaban la palabra, a los que los corregían, a los que recordaban o mantenían el sacrificio. Sí, tenían esa responsabilidad de sostenerlo, primeramente al sacerdote y también a su familia. El sacerdote tenía o debía tener un nivel más alto de santidad porque tenía la responsabilidad y la misión de Dios para con su pueblo de enseñar la palabra, corregir los errores y mantener el sacrificio vivo. Oiga esto, también hoy los hermanos, los ministerios y el liderazgo deben prestar una especial atención a esos requisitos que Dios le dio a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes. No digo para cumplirlos ritualmente, sino como hemos enseñado muchas veces, para extraer la sombra, para extraer el significado, el principio de vida que enseñan esos ritos y tratar de traerlos a la realidad práctica. En los tiempos del Antiguo Testamento hubo leyes civiles, hubo leyes rituales y leyes morales, ¿sí? Hoy, como ex gentiles, pueblo de Dios, no estamos obligados a cumplir la ley ritual. Pero cada ley ritual, estoy resumiendo, tiene un paralelo, una sombra, una simbología también en lo moral. Y eso sí hay que lograr extraerlo y cumplirlo o tratar de llevarlo a la práctica. Por ejemplo, como hemos enseñado, no se circuncide literalmente, pero sí quita el prepulcio de su corazón, sí quita el ego y la maldad de su corazón. Así cada ley ritual de pureza tiene un paralelo en lo moral. Debemos conocer ese rito, extraer su significado en el sentido espiritual y tratar de aplicarlo a la vida práctica. Vuelvo a repetir, no hablo de la aplicación literal de los ritos que en la ley se hacen, sino de extraer el significado en lo espiritual, la esencia, lo que quiere decir y aplicarlo a nuestra vida. Estamos hablando literalmente de eso. Por ejemplo, las fiestas. Al igual que usted no tiene que hacer un sacrificio de animales en su casa o en el patio de su casa para ser salvo, al igual que no tiene que construir un tabernáculo y sus utensilios en el patio de su casa para experimentar la presencia de Dios, no tiene que efectuar los ritos de purificación que hacían los sacerdotes para ministrar. Tampoco tiene que celebrar una fiesta para salvarse y mucho menos cumplir los ritos y las costumbres de las fiestas tales como hacía el pueblo judío o como lo hacen hoy los miembros del judaísmo. Pero al conocerlas y conocer esa implicación, ese alcance espiritual y los detalles de esos ritos o costumbres, conocerá mejor a Dios. Volvemos a decir, no es la aplicación literal de las prácticas y ritos y costumbres y detalles. No hablo literalmente de eso que se hacía en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto o lo que se hace en la fiesta. Hablo, como hemos repetido ya, extraer el sentido espiritual, extraer el significado espiritual, la esencia de lo que quiere decir cada una de las fiestas, ritos y costumbres y aplicarlos a nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice allí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces alguna persona podría decir, gloria a Dios que no soy líder, qué bueno que no soy pastor, menos mal que no soy maestro, qué alegría que no cargo sillas ni armo el audio porque no soy líder. Entonces no tengo que verme afectado por esos requisitos, no los tengo que cumplir porque no soy sacerdote. Pero en este versículo dice la palabra que a ti y a mí, Dios, Jesús, a través de su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Eres rey, qué bendición, pero también eres sacerdote para Dios. Y dado que todos somos reyes y sacerdotes, a todos nos deben interesar los requisitos para los sacerdotes para extraer el principio de vida, la explicación y la aplicación de esa sombra para nuestras vidas hoy. Y estos requisitos, al no interpretarlos de esta manera, como los vamos a entender hoy,
Hay personas que equivocadamente los predican. Pues usted recuerda aquella pastora Piraquives, se llamaba, que dijo que no podían subirse al púlpito personas con defectos físicos, personas cojas o mancas o con problemas en la vista, o que no podían porque la Biblia lo decía. Al ella no interpretar todo lo que hemos repetido varias veces acá, una persona con tanto dinero, poder en el gobierno, no tiene el conocimiento que así de manera sencilla Dios nos está regalando hoy a nosotros. Tiene camioneta, mucho dinero, pero no tiene ni la interpretación, ni la revelación, ni la presencia de Dios en su vida. Primer requisito que vamos a hablar hoy de los sacerdotes, los sumos sacerdotes y el pueblo en general. Levítico 21:1. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Levítico 21:2. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. El versículo dice, habla a los sacerdotes. Sacerdote viene, como dije, de la palabra hebrea, del término hebreo Cohen, que significa ministro, principal, príncipe. Y cuando dice, diles a esos sacerdotes, a esos ministros, a esos principales, a esos príncipes, la palabra diles en hebreo es la palabra emor. Y hay dos maneras de expresar en el hebreo bíblico una dicción, un mandato, una expresión que le querramos dar a alguien. La palabra emor, bayomet, quiere decir hablar con bondad. La palabra que Dios le dice a Moisés que use con los sacerdotes es una palabra de háblales, pero con bondad. ¿Por qué? Porque ellos deben transmitirle la bondad al pueblo. La bondad que primero recibían. Dios le habla con bondad a los sacerdotes y los sacerdotes, después de ser tratados de esa forma, iban a transmitir esa bondad al pueblo. Entonces les dice, háblales, pero háblales con bondad, de una manera especial, porque el pueblo de Israel siempre respetó, siempre trató con bondad a los líderes, a los rabinos, a los sacerdotes, porque ellos entendían que esos sacerdotes y rabinos eran su puente entre Dios y ellos. Entonces, hoy también tenemos que tratar de manera muy especial a nuestros líderes, a nuestros sabios, a nuestros maestros, así como Dios los trata a ellos, ellos nos van a tratar a nosotros y nosotros debemos devolver esa bondad, ese respeto a nuestros sabios. Eran muy queridos para el pueblo de Israel su liderazgo. Y les dice, háblales, diles a los sacerdotes, háblales con amor que no se contaminen. Mire, es que no es lo mismo un regaño con bondad que un regaño con mala forma. El regaño se debe dar como la inyección que da una enfermera. Pues este no es un buen tiempo para hablar de vacunas, pero dice como la inyección que da una enfermera. Primero le pasa el algodoncito por el brazo, después tenga, y cuando usted es así, le vuelve a pasar el algodoncito. Y usted queda, ¿me dolió o no me dolió? ¿Qué pasó? Entonces, no es solo lo que se dice, sino en la forma que se dice. Y entonces les está diciendo, diles que no se contaminen con un muerto. La palabra no se contaminen viene traducida del término tamé, que significa contaminarse, inmundo, inmunda, inmundos, amancillado, contaminado, contaminó labios, menstruó, suciedad, sucio. De una raíz primitiva significa ser asqueroso, especialmente en el sentido ceremonial o moral o moralmente contaminado. No se contaminen, no se vuelvan asquerosos, no se vuelvan inmundos, no se contaminen desde el punto de vista ceremonial. Bueno, primero ya dijimos que el nivel de santidad de la vida apartada para el servicio del pueblo de Dios era muy elevado, tanto más los sacerdotes y el sumo sacerdote. No impurificarse con un muerto era un rito que tiene una sombra en lo espiritual. ¿Cuál era la sombra espiritual que puede significar este rito? No contaminarse con un muerto, no volverse inmundo o contaminado moralmente o ceremonialmente con un muerto podría significar, bueno, Dios es vida y Dios siempre muestra en la Biblia que la muerte no puede estar cerca de él. ¿Sí? Pero podría significar, en un punto de vista espiritual, que nos sea útil para nosotros los creyentes, no contaminarse con un muerto espiritual. Oiga esto, mi hermanito. Oiga esto, hombre de Dios. Oiga esto, joven. No contaminarse con un muerto espiritual, con un alma dormida, con un alma muerta. Un alma
que está en estado total de desconexión con el eterno Dios Todopoderoso. Digamos, una amistad profunda, donde se comparten tiempo, sueños, ideas, anhelos. Si usted no cumple ese requisito, es muy difícil que le pueda servir con pureza a Dios y agradándole a Él. Entonces no tengo amigos, entonces no voy a jugar fútbol, entonces no me siento con mi familia que no son cristianos. Dios le dijo, menos con un familiar cercano, padre, madre, hija, virgen o hermano o hermana cercano. Pero ¿por qué Dios no quería que la gente estuviera cerca antes de ministrar de un muerto espiritual? Lo vamos a ver ahora. Digamos una amistad profunda donde se comparte tiempo, sueños, ideas, anhelos, amigos, amigas, íntimas, con los que se comparten tiempo. Yo tenía un amigo que no era cristiano y me visitaba y yo dije, bueno, o me deja de visitar o se convierte. Y predíquele y ya es creyente. Yo no tengo amigos impíos, tengo conocidos que no son cristianos. O se convierten o se aburren. Va a ver por qué. Parece que Dios es muy extremista, pero no. Estamos hablando de una amistad o de un acercamiento, una relación, un encuentro donde hay un grado de compenetración. Entonces, mucho menos contaminarse con un muerto en cuanto a las relaciones sexuales, en cuanto a noviazgo, en cuanto a matrimonio, mucho menos con un muerto espiritualmente hablando. ¿Por qué el sacerdote y el sumo sacerdote no debían impurificarse con un muerto? Y otros requisitos más. Se lo voy a leer en Levítico 21:17. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercarán para ofrecer el pan a su Dios. ¿Por qué Dios no quería que se contaminaran con un muerto? Porque el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos debían ofrecer el pan de su Dios. En el sacrificio del tabernáculo, ellos tenían que ofrecer el pan para Dios. También el Levítico 21 lo dice. Ningún varón de la descendencia de Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas a Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Y en Levítico 21:22, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no la podía ofrecer. Dado que el pan simboliza la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Imagínense, si el sumo sacerdote se impurificaba con un muerto antes de ofrecer el pan, podría significar para nosotros que antes de predicar la palabra nos hayamos impurificado con un muerto espiritual compartiendo sentimientos, conversación, horas, emociones, relaciones o cosas de todo tipo. Imagínense, hermano, que yo venga a predicar hoy y ayer me haya pasado 3 horas conversando con 2 amigos mundanos o 3 amigos mundanos, echando chistes verdes y tomando y conversando. ¿Cree que puedo ofrecer el pan con pureza? Si yo me hubiera pasado 3-4 horas conversando con impíos ayer, sentados en aunque no esté tomando allá, ¿usted cree que podía compartir la palabra sin que estuviera contaminada de los conceptos de ellos? El muerto no podía ser ni gentil ni judío que murió. Es decir, que se apartó del conocimiento. Y usted sabe que en la Biblia hay pasajes que ponen peor situación al creyente que se apartó que al impío que está tratando de atraer. Entonces Dios no permitía ni que fuera ni gentil ni judío que murió, que se apartó del conocimiento, que llegó a la desconexión total con el Todopoderoso. Mire, desde el punto de vista físico, cuando alguien muere, comienza la descomposición, comienza la putrefacción. Usted puede acercarse a una persona que se apartó y lleva meses apartado, como le empieza a hablar, y a decir, no, estoy mejor ahora que cuando estaba en la iglesia, o no es que todos los pastores roban, es que hay hipocresía en la iglesia, no hay amor. Entonces usted va a ver que ya esa persona empezó en estado de descomposición espiritual, de putrefacción. También desde el punto de vista espiritual, así como en un muerto físico empieza a haber descomposición, también desde el punto de vista espiritual comienza un muerto espiritual a descomponerse, a podrirse. Si una persona se aparta, un muerto espiritual se comienza a descomponer espiritualmente. Primer requisito, ¿cuál fue? No tocar a un muerto, no entrar en contacto con un muerto. Ya usted sabe lo que pudiera significar. 2, no afeitar la cabeza ni la barba. Levítico 21:5. No harán tosura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por lo tanto serán santos. Vuelve a ratificar que deben ser santos y apartados para Dios porque ofrecen el pan y la palabra de Dios es santa. Por un lado, mi opinión, este requisito tiene que ver con el mejoramiento de la apariencia personal. De acuerdo con las distintas modas de la época,
y tal como se hace hoy en día. Es decir, tiene que ver con la apariencia personal, porque en todas las épocas hay modas y hoy día tenemos la misma situación. No es que usted no pueda arreglarse, no es que usted no pueda mejorar su apariencia personal. Esto tiene que ver más con pelear con la vanidad, con el narcisismo, que no es más que una forma de ego. Sobre todo a los que ministran la palabra, a los que ministran la alabanza, a los que cargan las sillas, a los que barren el templo. Realmente esto es para todos nosotros porque leímos que somos, por la sangre de Cristo, reyes y sacerdotes para Dios. Mire, en aquel tiempo también había modas, ¿sabe? Había modas y maneras de arreglarse el cabello y la barba. Los babilonios se cortaban la barba de manera redonda. El corte de cabello occidental, el furor, la obsesión por el corte de cabello occidental de hoy viene de la cultura romana. Los judíos simplemente agarraban el pelo hasta donde le diera la mano y con una navaja cortaban el resto. Y ya. Y a los sacerdotes les prohibía a Dios cortarse la barba y la esquina de la barba. Estaban casi como Dios los trajo al mundo. Mire, hermanos, en aquella época también se hacían rasguños, queloides, tatuajes. Ahí han sido encontradas momias en Egipto con tatuajes. Entonces, un sacerdote tenía que ser ajeno a toda aquella vanidad. Y usted es rey sacerdote para Dios. El extremo contrario de lo que Dios quería de los sacerdotes pudieran ser hoy los metrosexuales. Entonces, el extremo contrario a los metrosexuales es lo que quería Dios de la persona que le sirve a Dios. Usted podrá ver aquí una persona que le sirve a Dios y con el tiempo, la vanidad misma y el mundo los va sacando. No hay que hacer fuerza. Ay, pastor, que usted pone a este y no lo quita, que usted quita al otro. Deje a Dios. Deje a Dios obrar. Deje a Dios obrar, que con el tiempo, a su momento, Dios hace las cosas. No es que uno no vaya a tomar decisiones, pero acuérdense que para no cortar el trigo hay que a veces permitir a la cizaña un rato. Hay que soportarse a la cizaña. Entonces, también en aquella época había tatuajes y queloides, se hacían rasguños como moda. Yo que por internet que hay tatuajes que no son con tinta, que son como en forma de queloides. Hacen quemaduras o cortes y cuando se cicatriza queda en forma de una rosa o de un... Entonces, igual que hoy, había modas y la moda de hoy es desenfrenada y esclavizante. Hay personas que pasan por largas secciones de maquillaje. Y a eso se dedican hombres y mujeres. Hubo en Japón un hombre que se divorció de la mujer porque una cosa era con el maquillaje y otra cosa era el otro día de la boda. Y usted puede ver en internet los asiáticos, personas de todo el mundo, cómo se maquillan que realmente parecen otra persona. Quedan que realmente parecen otra persona. Entonces la gente de hoy es fanática a la apariencia física. Es fanática a los gimnasios, a los tatuajes, a los piercing y a toda la vanidad del mundo. Dios quería que sus servidores fueran ajenos a todo eso. Sí, hay que andar limpio, bañado y arreglado. La Biblia nos enseña que aquello que impresiona a Dios de las mujeres no es aquellos peinados ostentosos, ni ropas ostentosas, ni ropas provocativas, sino, dice la Biblia, algo interno de bondad y de pureza que sale de la mujer y del hombre de Dios. Por lo tanto, yo le dije que tiene que ver un poco con las modas, la vanidad y que el sacerdote fuera ajeno a todo eso. Pero también tiene que ver un poco con los rituales que se hacían en aquella época. En aquellos tiempos hacían rituales a los difuntos. Y la idolatría y la superstición tienen mucho que ver con la muerte. A veces cuando había un difunto se afeitaban la cabeza, o se hacían heridas, o se hacían tatuajes del muerto que tenían que ver con misticismo y brujería. Se hacían heridas, queloides, se hacían tatuajes, lloraban, endechaban a sus difuntos, lloraban por ellos, hacían rituales con las muertes. Entonces, estoy hablando solo de algunas prácticas de aquellos tiempos. Todo estaba muy ligado no solo a la moda, sino también a la superstición y la idolatría. Por eso Dios le dice a los sacerdotes no afeitar la cabeza ni la barba. Es decir, estén lejos de todo rito de brujería, tatuaje, cosa que tenga que ver con la superstición o con la moda y la vanidad. Tercer requisito, no casarse con mujer infame. ¿Quiere servirle a Dios? No se case con una mujer infame o con un hombre infame, si no, no va a poder hacerlo. Levítico 21:7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de su Dios ofrece. Por tanto, serán para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. 21:9, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, será quemada en el fuego. Y el sumo sacerdote de entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar la vestidura, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos.
Vuelve a repetirlo en el 14, ni con mujer viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará una mujer virgen de su pueblo por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que santifico. Si eso lo hicieran todos los hombres de hoy, eso que le pedía Dios a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes, todas las mujeres llegaban virgen al matrimonio. La ley de no casarse con mujer ramera ni repudiada, en el caso de sacerdote, tiene muchas implicaciones. El sacerdote tenía un cargo público y debía ocuparse de la educación y de los problemas del pueblo. La mujer debía ser espiritual y cargar con el peso de los asuntos del hogar, pero también con la presión social. No podía ser cualquier mujer. Hasta el que sirve cargando las sillas, haciendo un trabajo para la iglesia, ¿cómo será los que cantan, predican? Todos sienten que su familia o sobre su familia hay una presión social cuando sirven a Dios. Y algunas mujeres o hombres no la soportan, más cuando son infames. No soportan la presión social. Mire, y dice que pastor, y dice que hijo de pastor, por ejemplo, o hija de pastor. O mire, y la hermanita canta la alabanza, mira cómo andan sus hijos. Y entonces siempre va a haber una presión social de todo tipo. Estoy poniendo solo un ejemplo sobre la familia de la gente que sirve. En el mundo gentil no, en el mundo gentil es un desastre este asunto. Muchos hombres impíos cargan con mujercillas cargadas de pecado a sus hogares, hombres malos, y ese hogar está destinado al fracaso. Según de Timoteo 3:6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. En el mundo católico también es tan grave, pues prohíben a sus sacerdotes casarse, lo cual genera problemas peores, lo cual genera problemas y conflictos sexuales de todo tipo. Usted sabe, pedofilia, homosexualismo. Más del 60% de los sacerdotes de la religión tradicional son homosexuales y pedófilos. Bueno, si el todopoderoso Dios era tan estricto con el sacerdote y el sumo sacerdote, ¿hasta dónde es su paciencia y su misericordia para con nosotros? ¿Hasta dónde debemos mejorar o cambiar? El eterno Dios todopoderoso es el mismo. La santidad debe ser la misma. Pablo lo intentó, lo logró. El ladrón de la cruz también desde su nivel. Si tú tienes un hijo que es necio, por ejemplo, que no hace caso a una hija necia, tú quieres que se anule y te obedezca. Igual es el Eterno con nosotros, igual es Dios con nosotros. Quiere que anulemos nuestro ego, nuestra necedad y le obedezcamos. La palabra es dura, es difícil, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es impresionante que con todo y que el sacerdote tenía una vida apartada para Dios, con ese nivel de santidad y pureza alto, el sumo sacerdote, si entraba sin ser llamado y sin prepararse, como dijimos, al lugar santísimo, moría. Es tanta la santidad de Dios, es tanta la santidad del eterno Dios Todopoderoso, que si el sumo sacerdote entraba sin prepararse, con su ego, entraba en cortocircuito con Dios y moría. De ahí viene la importancia de no juntarse con cualquiera, de no casarse con cualquiera, de no tener relaciones sexuales con cualquiera. Porque aparte de un pacto de sangre, estamos relacionándonos con una persona que con su ego está entrando en cortocircuito con nosotros. Y si un día queremos servir a Dios, no lo vamos a poder hacer bien. El sacerdote tenía que pasar por una serie de procedimientos que tienen que ver con símbolos rituales que están en la Biblia, como el sacrificio de sangre, el aceite de la unción, el agua para lavado de manos, la ropa de lino, y todo eso era sombra de que nosotros debemos pasar por ese procedimiento. Lavarnos en agua, la Torá, la Biblia. El sacrificio de Jesús nos cubra. El aceite, la unción del Espíritu Santo. El lino en la ropa, el lino blanco, fino, pureza, delicadeza en nuestra vida espiritual. Por eso, aunque un sacerdote tuviera todo ese procedimiento, aceite, agua, sangre, lino en su vida, pero de todos modos se casaba con una ramera o una mujer infame, no podía ser sacerdote. Si tocaba un muerto, no podía oficiar. Bueno, nosotros hoy sí hemos, con nuestro ego y nuestra vida, impurificado de muchas maneras el servicio a Dios y tenemos, gracias a Dios, la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia, pero debemos estar atentos a estos requerimientos para intentar vivirlos en nuestra vida práctica.